Comunicaciones. Elida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo están, compañeros de la audiencia? Y bueno, lo que podemos actualizar por el momento es que el fiscal René Fernández y Luis Piñanes, quienes están llevando a cargo la investigación, solicitaron al juez Alcides Corbalán el desafuero ante el jurado de enjuiciamientos de este fiscal para poder seguir con los procedimientos normales. Un ratito, me parece que es el juez Alcides Corbeta, si mal no recuerdo. Alcides Corbeta, tenés toda la razón. Gracias, Roberto, tenés razón. Y bueno, y a partir de ahora, entonces, una vez que el magistrado solicita ante el jurado de enjuiciamiento, se cree que en la primera sesión nada más, entonces, del jurado de enjuiciamiento, hablando siempre, se podría dar el desafuero, precisamente, como les decía, para poder continuar con la investigación. El fiscal Villalba actualmente se encuentra con prisión domiciliaria y está imputado por cohecho pasivo agravado. Y una vez que se dé esa decisión de ese órgano constitucional, el trámite del proceso es normal, como en cualquier otro caso. Corresponde la imposición de medidas cautelares que han sido solicitadas por el Ministerio Público y a su vez la convocatoria a una declaración indagatoria al imputado, como también a la profundización de las evidencias con que ya contamos a los efectos de formar el criterio del Ministerio Público en esta causa. Y acá se habla, claro, bien, de algo grande aparentemente. Ya como estabas mencionando, este fiscal llamaba la atención de sus propios colegas, ya que él mismo se movilizaba de una manera muy poco peculiar, a diferencia de los demás fiscales. Muy por ejemplo, ostentosa. tenía un BMW moderno, una casa que llamaba la atención en un barrio de la ciudad de San Lorenzo. Se habla de que aparentemente lavaba dinero mediante una playa de vehículos que funciona en la zona de Fernando de la Mora. Y bueno, a partir de ahora el fiscal René Fernández no descarta que esta imputación se pueda ampliar incluso a enriquecimiento ilícito. Según lo que ya mencionaba, en este caso, el que debía de entregar la coima, este fiscal Villalba ya lo estaba extorsionando desde hace tiempo. Él mismo menciona hace 2 años aproximadamente. Existen 2 causas en contra de este abogado y empresario, y según mencionaba incluso había oportunidades en que este fiscal supuestamente lo llamaba y le decía: necesito que compres tal vehículo. Sí. Y el vehículo, el abogado el empresario pagaba, pero sin embargo el vehículo se iba directamente ya a parar a esta playa de vehículos denominada La Palma, que funciona ahí sobre la avenida Mariscal López. Y bueno, se habla de una red incluso de gestores a favor del fiscal que está siendo investigado a partir de ahora. Incluso mencionan de que algunos serían secretarios de políticos, de parlamentarios. El fiscal René Fernández, Roberto, no quiso entrar en detalles, decía él, en forma a resguardar esta investigación, pero aparentemente existirían 2 a 3 personas que estarían en la mira. Y los procedimientos van a seguir, según también hablaba. No descarta que incluso esto se realice en horas de la tarde. ¿Qué tipo de procedimiento? Obviamente no sabemos, pero son varias diligencias las que se van a seguir haciendo mientras se espera entonces el desafuero de esta agente fiscal. Claro, por supuesto, de manera a no interrumpir este proceso investigativo que se encuentra en la fase inicial y que ya tiene sobrados elementos de convicción como para formular una imputación. De allí a hacer todo el entramado para corroborar el reproche directo a esta agente fiscal, porque según tenemos entendido, Elida nunca actuaba de una manera tan abierta como este último caso y siempre utilizaba intermediarios, o estos vehículos que él le solicitaba a la persona encausada iban directamente destinadas a terceros. Nunca llevaba el nombre, por ejemplo, del fiscal Rubén Villalba en todo este proceso. Claro, y también lo que llama la atención es que este mismo fiscal ya estuvo involucrado esta playa de vehículos, que no sabemos todavía si es o no de su propiedad. En una oportunidad incluso agentes de la Senat habían investigado a esta playa porque se encontraron en la misma varios kilos, más de 1000, tengo entendido, kilos de droga. También en ese entonces esta playa de vehículos era denominada Ale. Y bueno, son cosas que a partir de ahora van a investigar su vinculación con políticos renombrados. Por ejemplo, él entendió sobre el caso del senador Juan Carlos Galaverna, cuando él había manifestado, reconocido fraude electoral, también en otros, como por ejemplo en el de González Daer y así.
Entonces se habla también de una vinculación política y a estos momentos con estas investigaciones todo está saliendo al tapete, por así decirlo. Bueno, independientemente de eso, hoy lo que se investiga es la conducta, si se quiere, sistemática y delincuencial que tenía esta agente fiscal, extorsionando directamente a las personas que investigaba, de tal manera posteriormente solicitar el sobreseimiento, Elia. Claro, y a partir de ahí nada más que salen todas estas informaciones. Como siempre ocurre. Claro. Eso es lo llamativo del caso, porque en este tipo de hechos, cuando hay una persona involucrada, siempre tiene ramificaciones aún más graves de la que se les pilla, digamos, ¿verdad? Y eso que decía Elia es importante. ¿Cómo quedó, por ejemplo, el caso de González Dar y los terrenos en Luque, verdad? Sí. Quedó en el Opareí. ¿Cómo quedó la denuncia que hizo en plena sesión el senador Galaverna en el Opareí? O sea, no hay Que fue al archivo. tampoco un seguimiento. De hecho, que una persona con esos antecedentes y que opere de esta manera, obviamente tiene que tener algún tipo de resguardo, de blindaje, Sí, para seguir cometiendo sin ningún tipo de tropezón. Hasta esto que ocurrió, no sabemos si se trata del retiro o un apoyo político, pero aquí lo grave es desnudar el sistema judicial, que muchas veces deja desprotegido al ciudadano, ya que hay que reconocerlo, el agente fiscal tiene todas las prerrogativas para buscar cualquier elemento en la persona encausada de tal manera de incriminarlo en un hecho. Esa es precisamente la facultad de la que gozan estos agentes fiscales en representación de la ciudadanía. Y también la lentitud y a veces la complicidad aunque se manejan los casos en el jurado, ¿verdad? Recordemos que hace unos meses atrás nomás yo también hice el seguimiento del caso de la denuncia de los fiscales de marcas en Ciudad del Este, donde es realmente el ícono de la corrupción. No puede ver a fiscales que ganan cerca de 11 millones, pero tienen casas de $500,000 en el Paraná Country Club, vehículos de lujo del año para sus hijos, su familia y sus tíos. Y uno no condice con lo que ellos ganan, ¿verdad? Y de lo que siempre se habla no solamente de agentes fiscales, sino también de magistrados, que llevan una vida absolutamente... que no se ajusta, que no es equivalente al nivel de ingresos, por lo menos que se declara oficialmente. Bueno, Elia, no sé si hay algo más que decir al respecto. Nada más quería contar algo respecto a lo último que estaban mencionando. Según informaciones, este agente fiscal, su salario mensual es de 15 millones de guaraníes. Sí. Su BMW está valuado en más de $150,000 y Sí. su casa mucho más que eso. 170.000 dijeron el BM, y la casa está en el barrio Laureltí de San Lorenzo. De San Lorenzo, y es realmente una mansión, por así decirlo, bastante grande, es muy lujosa. Bueno, muchas gracias, Elia. Con ustedes. En relación